Muchas veces me he puesto de rodillas con la abrumadora convicción de no tener ningún otro sitio a donde acudir. Mi propia sabiduría y la de las que me rodean parecen insuficientes para el día de la aflicción, del momento de la crisis. Abraham Lincoln. Hola amigos, un saludo especial. Qué bueno encontrarnos con ustedes en esta mañana en torno al maestro de la vida y al manual de instrucciones. Nos hemos venido dejando sorprender de lo grandioso y extraordinario que es el mensaje de Dios y que Él decidió expresar con la humanidad al convertirse en Emmanuel, es decir, en Dios con nosotros. Muchas personas tienen muchos líos en entender a profundidad quién es Jesús. Cuando leemos en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo 2 versos, podemos entender quién es Él. Cuando el ángel le dice a José o le precisa las indicaciones de cómo se debía llamar el niño, lo que nosotros leemos hoy como Jesús en español, realmente en el hebreo quiere decir salvación, es decir, Yahweh es salvación. Y más adelante dando cumplimiento a una de las profecías más extraordinarias que escribió el profeta, que llaman el profeta evangélico, el profeta Isaías dijo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el profeta a través, o lo que dijo Dios a través del profeta. He aquí una virgen concebirá, el original es una joven, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que la traducción literal es Dios el Eterno, el Todopoderoso, tomó forma de hombre para venirse a vivir con nosotros. ¡Wow! Creo que esta es una de las más grandes historias. Hollywood, el cine, la farándula, el séptimo arte, no alcanza ni siquiera a acercarse un poco a lo que significa este gran mensaje. Así es, amigos, estamos muy enamorados de este mensaje. Y agradecemos a Dios porque nos haya hecho dignos, sabiendo quiénes éramos nosotros, de podernos acercar a su luz inagotable y poder ser redimidos de nosotros mismos, de nuestros fracasos, de nuestros miedos, de nuestros egoísmos, de ese instinto controlador, avasallador, de ese egocentrismo. Él nos ha venido liberando de nosotros mismos y a pesar de nosotros mismos nos ha convertido en sus instrumentos. Damos gracias a Dios por eso. Hoy vamos a empezar un tema que nos va a tomar seguramente varios episodios. Tiene que ver con la oración. En el flyer de invitación nos preguntábamos, ¿oras como enseñó Jesús el Cristo? Bueno, ¿por qué decimos Jesús el Cristo? Porque es la manera correcta. Porque decir Jesucristo no es la manera correcta. Es Jesús Cristo o Jesús el Cristo. Es distinto a decir Jesús, ¿verdad? Porque había un maestro que se llamaba Jesús, un maestro de construcción, y cuando tocó la puerta un domingo que iba a hacer un trabajo, todo el mundo se asustó cuando le contestaron por el citófono y él respondió Jesús el Maestro. Es muy distinto a decir Jesús el Cristo, decir Jesús el ungido de Dios. Estamos aquí estudiando la poderosa palabra del Señor porque nos damos cuenta que es una riqueza extraordinaria. Es un cofre de tesoros, es un derroche de contenido para la vida del ser humano. Por alguna cosa extraña, creemos que nos podemos dar el permiso de vivir de cualquier manera acá, porque igual es allá donde seremos perfectos. No obstante, cuando Jesús le respondió a los fariseos, ellos estaban queriendo que el reino de los cielos se manifestara con una señal extraordinaria. Jesús le dijo, ustedes no se han dado cuenta que el reino de los cielos ya está entre vosotros. Todo esto que ustedes ven que yo hago es porque el reino de los cielos está entre ustedes y el rey está aquí y ese soy yo. Esas son paráfrasis agregadas porque Jesús nunca profesó en primera persona que él era Yahweh, pero todos los que estaban con él querían apedrearlo porque era lo que entendían. Cuando tú hoy en español dices que Jesús dice yo soy, no tiene la fuerza
a lo que significaba para un judío ortodoxo, hebreo, que Jesús dijera, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow, esto es maravilloso. Así que estamos caminando para entender quién es el Señor Jesús. No es comparable con un líder. A veces lo comparamos con algunos pensadores. No tiene marco de referencia comparar a Jesús con cualquier otro líder. Cuando ustedes leen el capítulo 15 del libro de Corintios, cuando el apóstol Pablo trata de explicar por qué Dios tiene que venirse en el modelo de un segundo Adán, él explica muy bien ahí quién es Cristo. Dice, el primer Adán, pues leer desde 1 Corintios 15, el verso 40 en adelante. El primer Adán es terrenal. El segundo Adán, que es Adonai, es espíritu vivificante. ¡Wow! ¡Qué poderoso es entender esto! Solo que cuando el hombre se esfuerza por comprender a Dios desde su posición, va a tener un gran conflicto y tiene que acudir a la teología de los griegos, del Dios del Olimpo, al que está allá, Prometeo, Zeus, todos ellos para tratar de entenderlo. Pero no es así. Dios no está en todas partes. No, todas las partes están contenidas en Dios. Y nos estamos acercando cada vez más a Él porque hay un propósito superior que dota de sentido y significado nuestra vida. Así que ahora estamos aquí en el capítulo 6 de Mateo y nos vamos a introducir en un tema muy poderoso que es la oración. Los cristianos nos hemos enseñado a orar como si ese fuera el canal de recibir todo lo que nosotros queremos, pedir. Pero bueno, no está del todo mal, pero quisiéramos que esto quedara más claro, que la oración es más que pedir. Voy a colocar solamente un ejemplo. Yo tengo en este cuerpo una relación cerebro-corazón, ¿de acuerdo? El cerebro recibe toda esa función vital, esa sinfonía maravillosa de mi corazón. Pero mi cerebro no tiene que pedirle al corazón que le rinda tributo, es una sinfonía. Es una comunicación, es una dependencia mutua donde mi cerebro necesita ser irrigado por la sangre, por ese oxígeno rico que lleva, pero mi corazón sabe que si mi cerebro deja de funcionar, él también va a colapsar. Si entendemos la oración bajo este principio, nos vamos a dar cuenta de algo extraordinario. Es realmente maravilloso poderlo comprender como Dios lo expresó, pero que está con mucha religiosidad, mucha cortina, mucha interpretación, lastimosamente, desde el pueblo judío, porque ellos eran bastante religiosos. Mañana nos vamos a dar cuenta de tenían 18 oraciones y las repetían. Ellos eran bien ortodoxos, pero después del año 300 ahora viene otra organización y también nos coloca una cantidad de repeticiones. Pero aquí no estamos sino simplemente como una academia para entender a profundidad lo que es realmente orar. Así que hoy, en este preámbulo que estamos haciendo, vamos a mirar lo que Jesús enseña referente a la oración. Y vamos a hacer un contexto para que nos ubiquemos. Recuerde, por favor, o recordemos, por favor, las normas básicas de interpretación bíblica, que son similares al trabajo que hace un periodista cuando llega a levantar una noticia. Un periodista tiene que llegar a levantar toda la información. Y, por ejemplo, tiene que mirar la fidelidad de la fuente, no decir cosas. ¿Han visto ustedes que hay noticieros que dicen, bueno, tenemos que pedirles excusas porque dijimos cosas que no eran? En el cristianismo, cuando vayamos a compartir algo, por favor, miremos primero la originalidad de la fuente y al menos la fidelidad de la fuente. Y además tengamos en cuenta los elementos básicos. ¿Quién escribió eso? ¿Eso era de parte de Dios o era una recomendación del profeta o del apóstol o del líder de momento? ¿A quién se lo escribió? Es decir, ¿quién recibía eso? Eso tenía un porqué. ¿Cuál fue la razón por qué él escribió eso? ¿En respuesta a qué? ¿Y qué quería lograr con eso? ¿Qué quería que sucediera después de llegar a ese mensaje? ¿En qué contexto cultural se escribió todo esto? Con estas herramientas de interpretación nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso. Por ejemplo, si te llega un video por ahí diciendo que a alguien se le apareció Dios en una isla, en un lugar, sin nombre propio, sin originalidad, no lo compartas en las redes, esos son ficticios. Hoy en día el cristianismo se ha convertido en un merchandising. Quiero que vean que soy muy consagrado y hasta Dios me habla al oído. Entonces ustedes necesitan compartir de mi conocimiento.
Si una organización o un líder necesita, hablando de Cristo, que le crean a él, es mejor apagar el teléfono, es mejor apagar el computador e ir a la Escritura, e ir a aquel que es la fuente, que es Jesús. Recuerden que allá en esa oración que Jesús enseñó, que no era para que la repitiéramos, Él lo escribió. Padre nuestro, es decir, solo hay un Dios y Padre, y todos nosotros somos hermanos. Como los deditos de la mano, con funciones distintas, pero todos en función de un cuerpo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque si empezamos a leer el capítulo 6 de Mateo, donde Jesús empieza a orar, a enseñarle a orar a su pueblo, sin hacer todo el contexto, no vamos a sacar la profundidad. El Señor Jesús primero hace una radiografía. Recuerden que Él viene a corregir, a enmendar lo que los judíos han trastornado. Los judíos, cuando se encontraron con la palabra de Dios, se dieron cuenta que ellos no calificaban, así que en una especie de suicidio a la fe, empezaron a hacer tradiciones. Eran muy meticulosos. Cuando hablamos del día de reposo, por ejemplo, el escritor a los romanos, Pablo dice que, y a los hebreos, dice que el día de reposo fue creado en función del hombre, para el hombre, y no el hombre en función del día de reposo. Entonces ellos empezaron a preguntarse que no se debía trabajar en un día de reposo y empezaron, ¿qué será trabajar? ¿Será que calentar el almuerzo será trabajar? ¿Coser un pantalón será trabajar? ¿Cargar una aguja será trabajar? Y se llenaron en una ritualidad y cambiaron todo el concepto de la maravillosa ley de Dios. Por eso el Señor Jesús viene a reescribirles lo que es verdaderamente una constitución del reino de los cielos. Recuerden que Israel vivió en una teocracia terrenal. A él le pagaban los impuestos. Israel no diezmaba, Israel pagaba el 23.5% y algunos dicen que mucho más. Pronto estaremos sacando esta información en muy buenos formatos para que la podamos compartir. Ya nosotros no estamos en una teocracia terrenal, nosotros estamos en una teocracia espiritual, porque nosotros le pagamos los impuestos a un gobierno y Pablo viene y nos da las instrucciones de cómo se conducía la iglesia. Todo esto se desconoce, por eso es importante que nosotros profundicemos en la escritura. Así que él viene a decirles, miren, yo no vine a abrogar la ley. Ese verso también ha sido malinterpretado. Cuando él dice que no vino a abrogarla, es porque debemos preguntarnos por qué Jesús dijo eso. ¿Por qué el Señor Jesús dijo eso? Él lo dijo por lo que los judíos estaban murmurando. Ellos murmuraban y decían, este hombre no es de Dios. Primero porque nosotros no le dimos las credenciales. Recuerden que había ahí toda una sensación de fraude. Los judíos habían hecho, y lo hacían por conveniencia, habían hecho arreglos con Roma y se les permitía a ellos seguir gobernando, pero ellos tenían muchos derechos y muchos beneficios. Cuando Jesús viene y empieza a romperles esos muros, por ejemplo, se habla del bazar de Anás. Ustedes sabían que el templo de Jerusalén, el templo de Israel, tenía una plazoleta como la plazoleta de Bolívar aquí en Colombia, en Bogotá, y él era el dueño de esa plazoleta. Él rentaba esa plazoleta, esa plazoleta como la feria de Corferias aquí por estanes. Y cada judío que quería estar ahí compraba un stand y ahí vendían los corderitos. Tenían que comprarlos ahí si querían sacrificarlos en el templo. Y como había una moneda del templo, porque ellos no querían la moneda romana, entonces tenían que cambiar la moneda ahí y les cobraban el 20%. Cuando Jesús viene y vuelca las mesas, ellos sienten que su negocio se va a acabar. Si no entendemos todo esto, no vamos a comprender la profundidad de la Escritura. Y por eso es que hoy hay mucha similitud en lo que se está haciendo. Así que todo este preámbulo es para que sepamos por qué vamos a leer esto de la oración y que continuaremos seguramente el resto de la semana. Jesús empieza de la siguiente manera. Y cuando ores, lo primero que aprendemos es que cuando se da por sentado que un cristiano ora, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces nos gusta orar mucho en público o en actividades. La pregunta es si lo hacemos también en nuestra vida devocional personal. Muchas veces cuando hablamos con personas en algunos procesos de mentoría o orientación espiritual, la primera pregunta que hacemos, bueno, y cuéntanos un poquito cómo es tu relación de oración. No está tan bien. Si nosotros aprendemos a convivir en esa meditación profunda, como él se lo recomienda a Josué, se va a cumplir aquello que él dijo, que
no necesitaría que ninguno fuera enseñado, porque Él nos enseñaría. Cuando tenemos sed y buscamos su presencia en oración, cerramos nuestros ojos y empezamos a sentirlo y a hablar con Él, empieza a suceder en nosotros una solvencia emocional impresionante. La oración es muy distinta a lo que hoy se conoce como meditar. No porque meditar sea una palabra que no sea correcta, es todo lo contrario. El primero que habló de meditar fue Isaac hace casi 5,000 años, solo que algunas corrientes se apropian de los términos y nosotros no le hemos dado la fuerza a esa oportunidad maravillosa. Dice, cuando ores, es decir, lo mínimo que hace alguien que tiene una relación con Dios es orar. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas. Si no hubiésemos hecho el contexto, nos preguntaríamos, bueno, pero ¿por qué Jesús anda aquí como regañando de una vez? No, esta era una directriz precisa para los judíos que eran muy religiosos. Dice, aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué extraordinario es esto. Hay demasiado contenido aquí en esta expresión cuando dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Es fascinante, es como cuando nosotros tenemos una conversación interna, esos momentos que a veces se nos dan porque estamos solos, estamos escuchando una melodía o tenemos en nuestro corazón algo que nos sobresalta, podemos cerrar nuestros ojos y entramos en una conexión tan maravillosa con Dios que le estamos hablando, y tal vez ni siquiera estamos pronunciando palabras, sino que estamos orando. ¿Qué es el significado más preciso de meditar? Meditar en el original hebreo significa balbucear, susurrar, como cuando decimos el Señor es mi pastor. Y estamos conectados y estamos recreando una imagen y viendo que dependemos totalmente de Él. Esto de entrar en tu aposento y cerrada la puerta tiene más que ver con que hagamos esa oración allá en nuestro corazón. Claro, también tiene aplicación para los judíos porque ellos eran expertos en orar públicamente. Vamos a seguir un poco. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí vamos a aprovechar para colocar unas bases de interpretación teológica. Los 3 tipos de pueblos sobre los cuales se debe preguntar todo lector cuando lee la Biblia. Esto será para un gentil, esto será para un judío o esto será para la iglesia. Y esto lo pueden verificar en 1 Corintios 10:32, cuando el apóstol Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Si eso no va a ser así, vamos a estar predicándole a la iglesia algunos versículos que le corresponden al pueblo de Israel, de persecución y todos esos sustos y miedos que se predica hoy en el cristianismo para poder ganar más adeptos. Dice así, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotras le pidáis. Vamos a dejar hasta aquí, hasta el verso 9. Vamos a recrear cuál era el objetivo de la oración y estos días vamos a estar profundizando en lo que todos conocemos como la oración del Padre Nuestro. Muchos creemos que era una oración para repetir y no una instrucción en la forma en que se debía orar. Así que vamos a repasar algunas notas antes. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Si se le dijera, o si te dijeran a ti que la atmósfera y el sol te piden que tú les rindas culto. Vamos a procurar hacer una idea, que Dios nos ayude para entenderla. Imaginemos que tú le tengas que el sol y la atmósfera te dijeran, adórame, adórame porque si no me adoras no te doy vida. Wow, pero a ver, pero ¿por qué la atmósfera, el aire y el sol me piden que yo los adore? Son narcisistas, necesitan que yo los adore. No, 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 no. Lo que pasa es que no existe una forma en que podamos entender que nosotros tenemos una función vital que depende de Dios. Ninguno de nosotros se va a sentir ni coaccionado, ni humillado,
porque tenga que rendirle culto al sol. No, yo no le rindo culto al sol, yo convivo con ese calor maravilloso. Ayer estábamos en un sitio a puertas de hacer una reunión y teníamos mucho frío porque salimos muy temprano y veíamos por la esquina de una ventana cómo entraba el sol. Y el sol no necesitaba decirme a mí, ven, adórame porque tú necesitas de mí. No, el que necesitaba del sol era yo. Y nos regocijábamos con unos amigos ahí recibiendo ese sol. Y así mismo podía insuflar mis pulmones y llenarlos de aire. Entonces, teniendo este análisis, quisiera que nos fuéramos pensando hoy para que mañana cuando continuemos en este devocional entendamos, ¿será que es que Dios necesita que yo le ore? ¿Será que es que Dios es un narcisista que creó un poco de maquinitas para que dependiéramos de Él? ¿O es que ese es el lenguaje en que Él me hace entender que así como el corazón se insufla vida al cerebro y el cerebro después lo retroalimenta, nosotros somos uno con Él y recibimos? ¿Cuántos de nosotros se va a decir, no quiero respirar, me rehúso porque me parece que la atmósfera es narcisista, siempre quiere que yo le rinda mi atención? No, es todo lo contrario. Ella me genera vida y la amo y me encanta. Cuando dejo de respirar, siento su necesidad. Cuando no siento el sol, que todas las mañanas, sin reclamarme ni nada, simplemente me genera vida, no tengo que estar disgustado con él porque me pide que me exponga a sus rayos de luz para sentirme bien. No, todo lo contrario, lo hago con amor. Teniendo este análisis, pensemos, ¿qué será orar? Y nos vamos a dar cuenta que orar significa lo mismo. Es esa común unión que existe entre Dios y nosotros. No porque Él necesite de nosotros, sino porque estamos unidos a Él. Y es la forma, como cuando un cuerpo pone su mano en el corazón y lo siente palpitar. Ese es el lenguaje para todo el cuerpo. Así cuando nosotros oramos, nos comunicamos con ese cuerpo glorioso que es nuestro Dios. Orar es una sinfonía, es una comunicación, es una danza entre Dios y su Hijo, su amado, esa familia que comparte, con la que nos comunicamos en el día a día. Mañana continuaremos con este tema. No te lo pierdas. Bendiciones para todos.